también está por ahí, la hermana Sandra también. Bueno, mencionaría muchos nombres, la hermana Rivka, mi hermano Abraham, hay varios. Espero, espero puedan conectarse en todos en esta noche que vamos a empezar una serie sobre el ministerio apostólico. Porfa, me colaboran, agradecería mucho. Mire, si ahí está la hermana Rivka. Entonces, ¿cómo no poderles bendecir en el nombre del Eterno? Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en esta noche. Mire, ahí está la hermana Lucía también. Bendiciones, mi hermana Lucía, está también ahí fiel. El tema que vamos a tocar hoy, wow, estoy impresionado. Espero hoy todos me puedan regalar su atención, su tiempo. Espero, si usted tiene que ir al baño, vaya ya, sí, vaya rápido. Si tiene que hacer algo, porque necesito hoy que todos estén concentrados para el tema que vamos a tocar. Repito, es una serie y es algo nuevo de parte del Padre para Agua Viva. Amén. Entonces, vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en esta hora, sea bendiciéndonos y podamos hoy entender. Pablo le escribe una vez a Timoteo y le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Señor, gracias. Yo hoy me siento muy emocionado, muy contento, muy feliz, porque en tu infinita misericordia y con el lema bajo el cual he estado este último tiempo, o este tiempo, Señor, de que tú eres bueno, Dios. Gracias. Gracias por este nuevo año que nos permites empezar. Gracias, Señor, por tener paz, descanso, solaz. Gracias. Gracias por poder compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Por las bendiciones que tú envías cada momento, cada instante. Muchas gracias, Señor. Sobre todo, gracias por tu palabra que has dado para tu pueblo en esta noche, Dios. Yo te pido que tú seas dando conforme a la necesidad y pido que tu pueblo hoy sea edificado con tu palabra. Que seas llenando hoy a tu pueblo, edificándolo en ti, dándole espíritu de revelación a todos nosotros para entender el misterio que ahora vamos a tocar y lo que vamos a hablar, Señor. En el nombre de Yeshua de Nazaret te lo rogamos y te agradecemos por este pan que ya está servido a la mesa. En el nombre de Yahshua, amén. Aleluya. Bueno, yo quiero que me acompañe a leer primero unos versos que vamos a tocar en esta noche. Y bueno, vamos a irlo mirando poco a poco. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Los versos anteriores, Pablo viene explicando y el apóstol Pablo viene mostrando la obra que se hace en la cruz, la unión que se hace en la cruz entre dos pueblos. Habla de que él vino a anunciar la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Viene a anunciar que todos por una misma entrada tenemos, por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre, hemos sido reconciliados en la cruz. Y en el versículo 20 al versículo 22 empieza a decir lo siguiente. Así que quiero que leamos todos juntos. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, es decir, por medio de la cruz tenemos ciudadanía y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Voy a permitirme leer 3 versiones diferentes para darle una mejor idea del texto. Dice la BLS: todos los miembros de la iglesia, escucha esto, todos los miembros de la iglesia son como un edificio. Mire cómo nos está empezando a comparar la palabra. Son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. En ese edificio, Jesucristo es la principal piedra. Desde el punto de vista espiritual,
Desde el punto de vista pedagógico, si podemos llamarlo así, desde un punto de vista sí, espiritual, usted es visto aquí en la tierra como una casa o como un edificio que está siendo construido. De la misma manera se simboliza acá y se presenta la analogía de la iglesia. La PDT dice de la siguiente manera: ustedes los creyentes son esa casa, construida sobre una base sólida. ¿Cuál es esa base? Esa base está formada, dice la PDT, por los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. La BLA dice de la siguiente manera: están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo. Quería que comprender eso. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Entonces, lo primero que voy a empezar a mencionar en esta serie es lo siguiente. Cada uno de nosotros somos un edificio el cual está siendo construido constantemente. Estamos siendo edificados. De la misma manera es vista la iglesia en general. Estoy hablando como individuo, pero también estoy hablando a nivel general, a nivel de cuerpo, como un cuerpo en el cual hay muchos miembros que somos cada uno de nosotros. Entonces Dios da el ministerio apostólico, no vamos a hablar hoy del ministerio profético, como tanto centrándome en él, pero el Señor ha dado el ministerio apostólico, ¿para qué? ¿Para qué es dado el ministerio apostólico? El ministerio apostólico para ser edificados en él. Por eso leímos, se han edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, pedagógicamente, escuchen bien esto, ¿cómo es visto un apóstol delante de Dios? Si podemos llamarlo así. ¿O cuál sería la manera que pudiéramos dar una analogía de cuál es el trabajo del ministerio apostólico? Y para eso, recuerda que estamos en las bases, quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 9. Vamos a ver cómo vamos con la enseñanza. Espero ir poniendo los cimientos poco a poco para después llevarlo al clímax de la enseñanza. ¿Y a dónde es el punto a donde me dirijo con la enseñanza? 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, dice de la siguiente manera. Hablando de Pablo, de Apolos, de Kefa, entonces viene diciendo ahí, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios. ¿Con qué ahora comparó a la iglesia? Con una labranza. Luego dice, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto o como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, que un apóstol es visto como ¿qué? Como un arquitecto. Los apóstoles, en este caso Pablo, es visto como un arquitecto que pone fundamento. Recuerde que somos una construcción. Entonces, un arquitecto es el que va a empezar a poner, estamos hablando de los apóstoles, a poner en cada corazón de cada persona lo que usted y yo conocemos como los fundamentos de quién es Cristo. Sobre Cristo, sobre la verdad de quién es Él, de lo que vino a hacer, los apóstoles, como buenos arquitectos, van a empezar a construir con cada una de las enseñanzas en el corazón de la persona fundamentos. Pero no se queda ahí. Mire, en estos días estaba hablando con un hermano y teníamos una conversación muy amena.
Y él me decía, pero es que ya la iglesia está preparada, ya la iglesia está lista. Y yo le decía, no, no es así. La iglesia aún no está preparada, la iglesia aún no está lista. Entonces me decía él, sí, o sea que los que murieron ya en Cristo entonces no estaban listos, se perdieron. Y yo le decía, no, no, usted tiene que entender algo. En el primer siglo, ¿qué se colocaron? Los fundamentos. Le voy a decir una cosa. ¿Qué es mejor y más glorioso? ¿El principio de la construcción de la casa o el final y la terminación de la misma? ¿Qué es mejor? El final. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Porque entonces la gloria que tuvieron los apóstoles y la gloria que usted lee en el libro de Hechos de los Apóstoles, esa gloria tiene que ser mucho mayor en estos tiempos finales. ¿Por qué? Porque en el principio, ellos en el primer siglo construyeron lo que se llama las bases. Así que usted, utilizamos la pedagogía y ahí en su mente, imagínese las bases, las columnas de una casa. Si se supone que dice que edifíquense, y están ahí como en presente, edificados, quiere decir que en el primer siglo se colocaron las bases, los pilares que van a sostener la casa. Pero a través de la historia el Espíritu Santo está constituyendo hombres, apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Para qué? Para que eso no quede ahí. Tú no te quedas con la base de la casa. Tú quieres ver la gloria de la casa. Ahora escúcheme. Dice que el templo o este edificio va ¿qué? Creciendo. Este edificio va creciendo. Significa que la altura a la cual estamos llamados nosotros, los del último tiempo, es mucho mayor que la del principio. Miren, hermanos, algún día yo hablaba con, bueno, creo que ahí está mi hermana Luz y ya me ve. Me gusta hablar mucho con ella. La otra vez estábamos hablando con la hermana Luz y le decía yo a la hermana Luz, mira, hermana Luz, nosotros muchas veces nos hemos quedado estancados en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho de los hombres de la Biblia el tope, el estándar, o hemos hecho el récord Guinness de ellos. Y eso ha imposibilitado que hombres que en estos tiempos nacen de mujer normal, como nacieron los primeros en el primer siglo o en el Antiguo Testamento, lleguen a un nivel mayor que ellos. ¿Cómo así, hermano Daniel? ¿Usted me está diciendo que yo puedo llegar a cumplir mi ministerio mucho más allá, lejos que Pablo? Sí. ¿Por qué? Porque ¿quién es su modelo? Su modelo no es Pablo. Su modelo no es Pedro. Su modelo no es el rey David. Su modelo no es Daniel, el de la Biblia. Su modelo es Cristo. Y Cristo tiene un modelo y tiene una perfección más elevada que ellos. Así que todos debiéramos de apuntar a Cristo como ejemplo y como modelo de perfección. Yo no me lo estoy inventando. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad y a la perfección de un varón perfecto, a la medida y a la estatura de Pablo, no. A la medida y a la estatura de ¿quién? De Cristo. ¿Cómo explico esto? ¿Cómo se diría? Su tope o su cima es más arriba que la de Pablo. Usted está llamado a eso. Usted tiene que llegar a la estatura de Cristo. ¿Qué quiero decirle entonces? Que ellos colocaron las bases de la casa, pero el edificio va a ir creciendo piso sobre piso, nivel sobre nivel. Quiere decir que entonces la generación de los últimos tiempos va a llegar más alto. Y si vamos a llegar más alto, entonces va a haber mucha más revelación y más conocimiento por el Espíritu Santo. Porque la casa va a ser gloriosa, va a estar terminada, estucada, pintada, con baldosa, con pintura en las paredes, con un buen estuco, con unos buenos vidrios que separen con unos buenos muros. ¿Sí me está entendiendo? Y se va proyectando cada vez más, más y más. Entonces, ¿qué pasa? Que los ministerios, el ministerio apostólico que el Señor va a levantar en este último tiempo, déjeme decirle que está llamado para edificar a cada uno de ustedes. Entonces quiero ya ahora sí empezar como un poquito a entrar en la enseñanza. Miren, vamos a leer libro de Romanos, capítulo 15, versículo 18. Vamos a ir entrando paulatinamente y lentamente al tema. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 18. Dice,
Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. ¿Cómo, Pablo? ¿De qué manera te propusiste y te esforzaste para predicar el Evangelio? No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Présteme mucha atención. Le voy a leer la versión castellana. Este verso 20. Considerando punto de honor el anunciar el Evangelio, pero no allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Voy a leerle la versión CJ. Dice así: teniendo así como punto de honra no anunciar la buena noticia, sino allí donde el nombre del Mesías no era aún conocido, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. Y acá hay una cosa que el Señor me estuvo hablando y que yo la tomé para mi corazón y me dio un poco de temblor, me dio un poco de susto, porque lo que Pablo está diciendo es que su ministerio apostólico se basaba en ir y anunciar a Cristo donde no había sido anunciado. Entonces el Señor me permitió entender que uno como ministro de Él, como siervo de Él, debe de tener cuidado de no ir de tratar a edificar a otras personas que ya tienen un arquitecto y que ya han sido fundamentadas en la fe por otro obrero. Cuidado con robar las ovejas. Esto a los líderes y a los ministros. Cuidado con empezar a edificar donde es la obra de otro siervo. Cuidado con ir. Mire, yo le colocaba a alguien un ejemplo y yo le decía, mire, hay pastores que tal vez no tengan tanta palabra o tanta revelación, pero en lo poco que conocen están edificando a las ovejas. Entonces yo no puedo ir y bueno, digamos que uno tenga algo del Padre y una gracia del Padre, y entonces porque tengo una gracia mayor, tratar de quitar las ovejas o tratar de que el sustento con que las ovejas mantienen a ese pastor, yo quedármelo. Porque estaría infringiendo una honra y estaría pasando una barrera que no me es dada a mí. Miren, hermanos, esto me pareció tremendo, porque quiere decir que a cada apóstol constituido y a cada pastor constituido dentro del cuerpo de Cristo le ha sido asignada una obra específica. Es decir, a cada uno le han sido dados una iglesia, un ministerio y unas ovejas. ¿Me sigue? A cada persona le ha sido dada una obra de parte del Padre y una asignación donde debemos de edificar el terreno que se nos dio. Mire esto, hermano. Pablo está diciendo, yo no voy a construir sobre cimientos ya puestos por otros. Por eso él dice, sobre fundamento ajeno. Entonces, leyendo este verso, me fui para el libro, que este verso me impactó mucho. Vaya por favor conmigo porque hay una regla apostólica que no debemos traspasar y está en el libro de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Quiere decir que a los apóstoles y a los líderes Dios mismo ha dado una regla por medida. ¿Para qué? Para llegar hasta la gente. Escuche esto, hermano, que ahorita vamos a entrar un poco más profundo. Versículo 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Versículo 15. Mire, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ¿qué? Ajenos.
Yo no puedo robarme un discípulo de una persona. Hermano, y ojo porque ahorita vamos a ver que esto en el cielo, la obra de los apóstoles y de los líderes va a ser probada. ¿Y cómo edificó? Si usted coge un apóstol, si usted cogió un pastor, si usted cogió y hubo mala intención, déjeme decirle, hermano, que en ese día usted sufrirá pérdida. Ahorita lo vamos a leer. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Mire, yo sé que todos los que el Padre me ha permitido y los que están conmigo, Dios los ha dado. Porque el Señor mismo les dio salida y los sacó y los trajo agua viva. Y me acuerdo la visión de una hermana que me dijo, hermano Daniel, hace 2 años yo tuve un sueño con usted. Yo le dije, sí, hermana. Y me dijo, ¿no se lo contaron? Y yo no, y ella dijo, yo les conté el sueño donde usted asistía. Y yo, no, hermana, cuéntame el sueño. Y ella me decía, yo soñaba que el Señor, y que todos salíamos de esa congregación, hermano Daniel. Y que uno a uno íbamos yendo donde usted y éramos restaurados por usted. Y que los antiguos pastores trataban de llegar a nosotros, pero no podían. Y habían obstáculos que no le permitían. Pero yo sabía que, y ella me decía, Daniel, ahora comprendo lo que está sucediendo. Y muchos de ustedes pueden dar fe y testimonio de que cuando comencé a predicar a la palabra, a ninguno persuadí para estar conmigo, sino que el mismo Espíritu ha ido trayendo a los hermanos uno por uno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él va a quitar las ovejas de aquellos pastores que no han cuidado bien al rebaño. Y va a poner pastores conforme a su corazón. Pero entonces lo que estamos hablando aquí es que los pastores y ministros debemos de cuidarnos. ¿Por qué? Porque Él dice que Él no se ha gloriado en fundamentos ajenos o en trabajos ajenos, y hay que tener mucho respeto, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, versículo 15, seremos muy engrandecidos en vosotros conforme a nuestra regla. ¿Cuál es esa regla? Que fue algo que me dio temor anoche en mi corazón. Versículo 16, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro. No está bien ir a entrar en la obra de otro. Yo un día le decía a una persona, mire, y me lo hablaba también un amigo en estos días, me decía, Daniel, porque hay gente que le predican, por ejemplo, a gente de otro ministerio o a gente que está en otro lugar creciendo y está fundamentado. Y él me decía, eso no está bien. Vaya y prediquen donde Cristo no ha sido anunciado. Y es verdad. Porque aquí en este verso, lo que me está diciendo a mí es que no podemos entrar. La regla para yo anunciar el evangelio y la palabra es no entrar en el trabajo o en la obra de otro. Yo no puedo ir a conspirar obreros de un ministerio para que se vengan aquí conmigo. Hermano, eso es falta de honor y falta de respeto. A que si el Señor trajo, que son casos específicos, si el Señor te dice y sacó a gente de algún lugar por muchos motivos y razones, porque el Señor, lo vimos en el mensaje pasado, da salida y a veces saca las ovejas, es una cosa muy diferente. Pero yo no puedo ir a conspirarme y decirle, venga, es que yo le voy a pagar mejor. Venga, es que allá usted no le está dando lo que es, yo sí le voy a dar lo que es. ¡Ay! De aquellos, porque entonces cuando empiecen a edificar sobre el trabajo de otros, cuando lleguen aquel día, él va a sufrir pérdida. Lo dice Pablo. Entonces hay una regla para los apóstoles. Y es que los apóstoles no pueden construir en trabajos ajenos, en fundamentos ajenos. Y qué bueno no entrar en la obra de otro. Eso es lo que veo yo como regla. Ah, pero usted sí puede sobreedificar. Pablo pone el fundamento, por ejemplo en el verso anterior que leímos, y otro puede sobreedificar. Que después ese sería un buen tema para tocar. Pero qué bueno nosotros no meternos en los trabajos ajenos. Mire, vamos por favor, antes de seguir entrando más profundo otra vez a 1 Corintios capítulo 3, y sigamos desde el versículo 10 en adelante para que usted pueda ver que incluso la obra de los ministros, de los pastores y de muchos va a ser probada. Mire, 1 Corintios 3:10. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto o perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12. Y si sobre ese fundamento, es decir, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Miren, hermanos, que Dios les dé a los ministros sabiduría y entendimiento. Eso lo veíamos cuando hablábamos de la sabiduría, que dice la Biblia que la sabiduría de Dios les envió a algunos apóstoles y a otros profetas. Y hablábamos de la sabiduría que tiene que tener un ministro y un líder. ¿Por qué? Porque si usted edifica sobre el cuerpo, sobre una persona, heno, mire, le voy a leer, heno, hojarasca, escuche esto que tan tremendo, o madera, eso con el fuego, ¿qué pasa? Se quema. Pero como apóstoles, como ministros, lo que debemos de edificar dentro del cuerpo de Cristo es ¿qué? Oro, plata y piedras preciosas. ¿Acaso la Nueva Jerusalén no nos da en sentido espiritual eso? De que está hecha de piedras preciosas, calles de oro, mar de cristal. 3 elementos no perecederos y 3 que sí se queman por el fuego. Entonces estamos llamados a edificar las vidas. De ahí que usted como oveja y de ahí que usted como hermano y hermana, usted reciba revelación y entendimiento. ¿Cuál es el ministerio apostólico o el ministerio pastoral donde el Señor le va a permitir a usted ser construido como una casa? Usted lo necesita. Cristo es la piedra angular, pero los apóstoles, los profetas, los maestros y pastores comienzan a edificar. Escúcheme muy bien. Ellos comienzan a hacer las divisiones, los muros, y van a levantarte a ti. Así que cuando yo leo en el libro de los Salmos que Yahweh edifica, ¿qué? ¿A quién? A Jerusalén. Cuando yo escucho eso, que el Señor edifica Jerusalén, no me está hablando sino por el Espíritu Santo de la Jerusalén, que son cada uno de ustedes, hermanos míos. Y Jerusalén debe ser edificada con calles de oro, con plata y con piedras preciosas. Usted tiene que dejarse edificar, hermano. Si usted es una Jerusalén, si usted es un edificio del Padre, déjeme decirle que usted ya no se pertenece a usted mismo, sino que usted ya se partícipe de una construcción. Por eso ahí más bajito en 1 Corintios Pablo empieza a decir, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Estoy en el verso 16. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios sois vosotros y santo es. Y el Espíritu Santo me permitía entender. Y yo, Señor, ¿por qué vas a destruir a una persona si destruye el cuerpo? Daniel, porque es que ya al unirse a mí, ya son un edificio. Ya son mi obra, son mi labranza. Así que al ser míos, no les permito que destruyan mi templo. Porque un miembro desajustado, un miembro que se echa a perder a sí mismo, empieza a ser, puede ser un ladrillo, o puede ser una columna, o puede ser algo que va a empezar a debilitar todo la construcción. Va a empezar a debilitar toda la construcción. Por favor, hermanos, compartan este mensaje a los demás y qué bueno que todos lo puedan ver hasta el final. Por eso no podemos destruir el templo de Cristo, ya no nos pertenecemos, ya empezamos a ser edificados. Vamos mucho más profundo todavía. Así que hay una regla, hermano, y esto me sorprendió. ¿Por qué? Porque, hermano Yejes, si usted se pone a mirar, y no lo digo para mal, y se aplica para todos, hoy el Ministerio de Raíces Hebreas, ¿qué está haciendo? Tratando de sacar a gente de muchos ministerios, de muchas iglesias, para edificarlos, cuando ellos ya están siendo edificados. Y se aplica no solo al Ministerio de Raíces Hebreas, sino a cualquiera que va a tratar de edificar en el fundamento donde ya otro fue fundado. ¿Se está entendiendo? Ahora, escúcheme bien. Somos comparados como un edificio. ¿Qué logramos aprender? 1, que la iglesia no ha llegado a su perfección, que va a haber un clímax, Yejes, y que el Señor de la casa va a venir cuando la casa esté preparada y que aún no lo está. Dice que Él viene por una iglesia santa y gloriosa,
La iglesia primero tuvo las bases, pero aún no se ha terminado la obra. Y estoy hablando a nivel general, no a nivel individual, sino a nivel general de la iglesia. La iglesia va a llegar en una generación donde la tierra va a ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la iglesia va a ser terminada, va a seguir siendo construida y acabada. Pero en el principio solo se colocaron los fundamentos, así que vamos a ver de una mayor gloria. ¿Usted está preparado para entrar en ese mover del Espíritu Santo y en esa gloria? ¿Usted le ha permitido a los peritos arquitectos edificar en usted para usted poder decir que ya está con bases sólidas y que Cristo está formado en usted y que usted tiene una madurez? Lo necesitas, hermano. Lo necesitas. Así que necesitamos ser edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Obviamente siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Cristo. Amén. Efesios capítulo 2, 22, y con esto cerramos la analogía de la iglesia como edificio, y donde quiero hacer hincapié es en el hecho de que somos labranza y aquí hay una gran revelación. Efesios capítulo 2, versículo 22, para terminar lo del edificio, que somos vistos como un edificio, también somos vistos como una labranza. Dice así Efesios 2, 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo primero que debemos notar de este verso tan revelador es lo siguiente. En primer lugar, en el griego cabe la posibilidad de traducir cada edificio. Cada persona es una habitación del edificio que necesita ser coordinada y ajustada armoniosamente con respecto a los demás, como una casa. Debemos permitir que los arquitectos pongan en nuestras vidas muros, divisiones, según el espíritu de sabiduría les va mostrando para edificar el cuerpo. Obviamente la piedra de fundamento es Cristo, donde los arquitectos como Pablo van a levantar y establecer una norma para los soportes de los muros y paredes maestra ¿de qué? Del edificio. Usted se deja edificar. Hermano y hermana que me están escuchando, ustedes se dejan edificar. Esto no es un juego, esto es algo real. En segundo lugar, debemos de entender que este edificio está creciendo. Está creciendo el edificio. Aunque los fundamentos son sólidos y fuertes, capaces de soportar toda la construcción, lo ideal y el propósito del Padre es terminar la construcción, acabada de gracia, de perfección, tal cual desearíamos con una casa ¿qué? Natural. Vamos siendo organizados, construidos y ajustados juntamente los unos con los otros como edificio para Dios. Amén. Así que espero esa parte quede muy bien ahí en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte que quiero que miremos ahora. Y creo que es donde el Espíritu Santo de pronto va a hacer más hincapié en esta noche. Y algo que me mostró, y empezamos en Mateo capítulo 21, versículo 33. Quiero que me acompañen, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 33. Vamos a ver entonces la analogía. Mire, hay muchas analogías de las iglesias por el Espíritu Santo para representar muchas verdades espirituales por el don de ciencia. La iglesia es comparada con una novia. La iglesia es comparada con un rebaño. La iglesia es comparada con un edificio. También la iglesia es comparada ¿con qué? Con una labranza o con una viña. Y esto es lo que quiero que miremos. Mateo 21:33 dice, escuchen esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia. Oiga, tan bonito esto. ¿Padre de qué? De familia. Así que nuestro Dios es un Dios de familia. Había un hombre, padre de familia. Vaya siguiéndome el hilo a la parábola, por favor. El cual plantó una viña, mire esto, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon.
Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémosle y apoderémonos ¿de qué? De su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Si usted va entendiendo por el Espíritu, ¿quiénes son los siervos? Los profetas. ¿Quiénes eran la viña? Israel. ¿Quiénes eran los labradores? Los maestros y los líderes dirigentes del pueblo. ¿Y quién era el hijo? Yahshua. Y cuando venga pues el señor de la viña o el padre de familia, mire qué hermoso, el padre de familia, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos, mire que hay malos labradores, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, de estos labradores es que yo quiero hablar en esta noche por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, acompáñenme otra vez, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, desde el versículo 6, por favor. 5, desde el versículo 5. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 5, y vamos a ver por el don de ciencia, el grande misterio del ministerio apostólico. Ya vimos como edificio, entonces un apóstol es arquitecto, pero ya en el sentido pedagógico, genealógico o parabólico de una viña, los apóstoles vienen a ser ¿qué? Labradores. ¿Escuchó eso? Como edificio los apóstoles vienen a ser arquitectos, pero ya como viña entonces vienen a ser labradores. Y miren las verdades que nos va a ilustrar el Espíritu Santo, porque entonces ya ahí nosotros somos vistos como tierra. Escuche esto, vea. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Oiga, servidores. Y esto es según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino que Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios. Quiero quedarme ahí. ¿Qué somos nosotros? Labranza de Dios, tal como el Señor lo dijo en la parábola. Nosotros somos labranza. Somos labranza. Así que por el Espíritu Santo, entonces vamos a ver el ministerio apostólico desde el punto de vista de una viña y labradores. Amén. Entonces, vamos a empezar. Quiero que vaya por favor conmigo. Vamos a utilizar el don de ciencia. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Amén. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Mire esto. Tomó pues Yahweh Elohim al hombre. ¿A quién tomó? Al hombre, muy bien. ¿Y lo puso en dónde? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál fue el primer trabajo del primer Adán? Labrador de la tierra. Así que el pecado de Caín mono no fue porque labró la tierra y porque no era pastor de ovejas, porque el primer hombre fue un labrador de la tierra. ¿Qué nos está dando a entender con esto el Espíritu Santo? Aquí ya lo vamos a desmenuzar. Vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual y los maduros en la palabra. Hablamos entre los maduros sabiduría de lo alto, entre los que han alcanzado madurez. Aquí yo puedo ver el ministerio ¿qué? Apostólico. Hablamos de que en una viña o en un cultivo ya los apóstoles son vistos pedagógicamente o parabólicamente como labradores. Mire, Pablo escribe en Corintios 15 de que ¿quién fue el segundo Adán? ¿Quién fue el segundo Adán? Yahshua. ¿Y qué fue Yahshua? Un apóstol. El libro de Hebreos no lo vamos a colocar, serían muchos versos, pero dice el sumo apóstol de nuestra profesión. Y el primer apóstol, y usted ve que Cristo es nombrado ahí, y se utiliza la palabra en griego apóstolos para él. Apóstolo. Cristo fue un apóstol. Y estamos mirando que según lo que leímos en la parábola, en una viña
La Biblia utiliza a los labradores para describir a los apóstoles, que son los que van a obrar la tierra. Pablo lo acabo de decir en Corintios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces dice, nosotros somos colaboradores y ustedes son labranza. Así que yo miro aquí que el primer Adán era ¿qué? Un apóstol. Por eso les digo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice Pablo, y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces vamos a hablar en este sentido. Vamos a hablar en este sentido, porque la Biblia es para darnos ejemplos. Mire, le voy a dar un ejemplo para circuncidar su corazón y para que pueda seguir escuchando la enseñanza. Porque a veces la ignorancia o el no entender nos puede ser duros de corazón para no seguir escuchando el mensaje. Pablo dice que ese verso en la ley que dice no pondrás bozal al buey que trilla, ¿se refiere a quién? A ellos. Porque con esperanza verá el que trilla. Entonces dice, esto significa que nosotros debemos también recibir de ustedes porque nosotros estamos labrando. Entonces mire lo que explicó con un verso que aparentemente no tenía nada que ver. Entonces, ojo pues, la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán lo hizo conforme a su imagen y su semejanza. Quiere decir que el modelo apostólico o de los siervos labradores de la viña que Dios quiere para su cuerpo tienen que ser conforme a la imagen y a la semejanza del Padre. Es decir, a la de Cristo. Si no tenemos esa imagen, hermano, nosotros vamos a ser retirados del jardín, de la obra, de la labranza de Dios, porque entonces no vamos a poder permanecer ahí para labrar, sino que echaríamos a perder el jardín de Dios. Por eso es necesario que un apóstol tenga sabiduría. Mire pues, vamos a verlo de esta manera. Mire, vamos a ver con este don de ciencia, por ejemplo, la autoridad de un apóstol. ¿Quién le puso nombre a los animales? ¿Quién le puso nombre a los animales en el libro del Génesis? Adán. Ni siquiera el mismo Yahweh le puso nombre, sino que le delegó a Adán porque estaban en completa unidad y así como los llamó Adán, se llaman hasta el día de hoy. Le dio la autoridad. ¿Por qué? Porque era conforme a su imagen y semejanza. Mire cómo una autoridad tiene que llegar al punto de tener el carácter de Cristo para poder labrar al cuerpo de Cristo. Tienen que parecerse a él y ahí van a tener la autoridad. Una persona que no tiene una mente caída, por eso los apóstoles tienen que renovar su mente a la de Cristo y tener la sabiduría de lo alto, porque esa mente de arriba les va a permitir tener la verdadera autoridad para poder nombrar. Mire la autoridad, por ejemplo, de un apóstol, la vamos a ver ejemplificada. Vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 12. Está hablando el apóstol Pablo. Mire, pero a los demás digo yo, no el Señor. ¿Quién está ordenando? Pablo. ¿Le mandó el Señor Jesús? No, él lo está haciendo. ¿Por qué? Que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, ella consiste en vivir con él, ¿no qué? ¿No qué? ¿Qué dice ahí? Si están conmigo ahí, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahí está ordenando Pablo, pero el Señor no le dio mandamiento. Ah, pero es que él en otra parte también dice, y pienso que yo también tengo que el Espíritu, vamos a mirarlo. Ahí mismo en el verso 40, más abajo, vamos aquí. Mire, desde el 39. Mire, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se queda así. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Es decir, yo pienso esto. Y yo también tengo el Espíritu de Dios. Sin tener que decirle al Señor. ¿Por qué?
Porque el Señor otorga a los apóstoles una autoridad y un poder para ordenar y un poder también para nombrar. Por eso Pablo le dice a Timoteo que no ponga con ligereza las manos. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Hoy venía caminando con mi hermano y me dijo unas palabras muy sabias. Me decía, Daniel, es que muchas veces nosotros queremos que Dios venga y nos solucione situaciones y problemas, o que Dios tome decisiones por nosotros. Y me daba un buen ejemplo. Él me decía, usted no va a comprar unas naranjas y se va a poner a orar en medio allá, Señor, ¿cuáles son las naranjas que yo tengo que comprar? Y me decía él, no, Daniel, porque él ya te dio el discernimiento para que tú escogas y decía cuáles son las mejores naranjas y decías cuáles comprar. De la misma manera Dios ha dado autoridad a los apóstoles. Mire, uno a veces se encuentra con ovejas que son, para mí, con falta de respeto. Porque uno da una orden o dice algo y lo primero que dicen es, a mí el Señor no me lo ha dicho. No reconocen la autoridad. Entonces la resisten. Pero entonces vemos que Adán, como apóstol, y ya vio el ejemplo que les hice, como apóstol, lo que empezó fue a ¿qué? A ordenar y a nombrar los animales. El Señor le había dado la autoridad. Se parecía y tenía la imagen de Cristo. Entonces era apto para labrar el jardín y guardarlo. ¿Está escuchando? Tercero, ¿usted cree que de qué comía entonces Adán? ¿Qué le dijo Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. Claro, si ya trabajaba. Mira el grande principio que nos da la Biblia. Libro de Proverbios capítulo 28 versículo 19, hablando del ministerio apostólico en la pedagogía o en el sentido parabólico de labranza. Proverbios 28, 19 dice lo siguiente: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Entonces mire que es lo mismo que Pablo nos escribe por revelación en el Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a ver versos que hablan de que el que labra la tierra está esperando. ¿De qué recibía Adán? ¿De qué comía? Pues de lo que él había labrado. De la misma manera también pasa con ¿quién? Con los apóstoles. Otro cuarto principio que podemos aprender es que el apóstol siempre debe estar pendiente y vigilante de que la serpiente no vaya a engañar a Eva, es decir, a la novia, al cuerpo de Cristo. Mire, ¿sabe qué dice Pablo? Él dice en 1 Corintios que él teme que así como la serpiente engañó a Eva, los sentidos de la iglesia sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, sean extraviados de la verdad. Así que un apóstol debe estar cercando y guardando la congregación. Y esto se hace a través de la doctrina y de la enseñanza de la palabra. ¿Me sigue? Vamos por favor al libro de Génesis capítulo 4, versículo 2. Dice la Biblia, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. ¿Y Caín qué fue? Labrador de la tierra. Y vimos que no es un pecado, porque Adán lo primero que empezó haciendo fue labrando la tierra. Pero entonces, ¿cuál fue el problema de Caín? Que el labrado de Caín, usted se va a dar cuenta que ya es de una tierra maldita y que produce cardos y espinos. Y que es lo que va a presentar, es lo que produce su fuerza y su sudor. De la misma manera, dentro del cuerpo de Cristo pueden haber falsos apóstoles que entonces en este sentido serían falsos ¿qué? Labradores o malos labradores. Falsos apóstoles, como Caín, que quieren edificar en su fuerza y en su esfuerzo. Por eso Pablo se enojó tanto cuando a Galacia llegaron los hermanos judaizantes a tomar a la iglesia y hacerles creer que era por guardar y por las obras de la ley, porque venía como Caín estos obreros a presentarlos como ofrenda al Señor, pero de su esfuerzo y de su trabajo. Claro, en el gran día, cuando el Señor mirara a esas ovejas y a esos siervos, iban a sufrir pérdida. Porque esta labranza la cual tenemos ahora, hermanos míos, esta es una labranza por la gracia de Dios. Mire, hermano, mire que es que hay tantas aplicaciones tan sobrenaturales. Vea, ¿qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca?
¿Qué fue lo que hizo, mono? ¿Plantó qué? Bueno, sí, amén. Pero después, ¿qué fue lo que hizo? Dice que plantó una viña. Ahí yo también puedo ver por el Espíritu Santo el ministerio apostólico y lo que nos puede enseñar. Pero ¿qué le pasó a este apóstol Noé? Estamos hablando con respecto a la labranza. Yo espero, hermano, hacerme entender. Y si alguien no entiende, qué bueno que me escriba y pueda explicarle. Estamos hablando que la Biblia en el Nuevo Testamento compara simbólicamente y da parábolas de que los apóstoles son labradores. Entonces yo tengo que ir al Antiguo Testamento y mirar quién labró la tierra y los labradores del Antiguo Testamento para por el Espíritu entender verdades como la de Noé. ¿El labró qué? ¿Qué fue lo que hizo? Una viña. Nosotros somos un viñedo, así dijo Jesús en Mateo, donde leímos. Arrendaron una viña. Pero ¿qué hizo Noé con la viña? ¿Se embriagó de qué? De la viña. Un apóstol tiene que tener cuidado de no irse a embriagar de la viña. Eso tiene muchas aplicaciones, porque uno como apóstol se puede embriagar del cuerpo de Cristo y de la iglesia a tal punto de perder la cordura y de saber de que esa viña es del Señor de los ejércitos y que no nos pertenece. Y uno en su posición de liderazgo, y aunque haya ganado grandes batallas como Noé, que venció y fue heredero de la justicia y heredó la tierra y condenó al mundo de la época con su fe entrándose en el arca, mire lo que pudo hacer, quedó desnudo. Y ahí esa viña representa, es un símbolo también de la iglesia. Que el Señor nos guarde de quedar desnudos y de embriagarnos con el pueblo. Esto es a nivel espiritual. Por eso Pablo escribe embriáguense, pero el Espíritu Santo. Entonces, el problema de Caín y de estos labradores falsos, de estos fraudulentos, Pablo escribe, por ejemplo, que estos son hombres del enemigo que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice ministros de Satanás. Hay que reconocerlos. Y una de las cosas es que se labra bajo la gracia. Las vidas de las personas, nosotros como obreros de Cristo estamos labrando bajo el conocimiento de la gracia de Dios. Por eso el peligro de los que afirman la ley y empiezan a labrar al cuerpo de Cristo ahí, tienen un grave peligro. Porque están construyendo heno y hojarasca. Y eso puede ser quemado. ¿Me sigue? Estamos viendo el ministerio apostólico desde el don de ciencia. Amén. Mire, Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y pone un ejemplo. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué podemos entender por el Espíritu Santo? Como labradores o como apóstoles o como ministros y siervos del Padre, nosotros estamos llamados a labrar la tierra, que es el corazón de cada uno de ustedes. Lo hacemos a través de la enseñanza. Pero nosotros debemos de orar como Elías para que descienda sobre cada uno de ustedes, porque dice la Biblia que antes de que venga el Señor vendrá ¿quién? El espíritu de Elías. Y pónganle cuidado a esto, Yehezkel. Eso se cumple en dos facetas, porque Juan el inmersor vino primero y él era el espíritu de Elías, venía con el espíritu de Elías, pero Cristo va a venir una segunda vez. Así que también debe volver el espíritu de Elías. No estoy diciendo que se va a levantar Juan de entre los muertos, pero sí tienen que volver el espíritu de Elías para empezar a clamar por lluvia y que sobre todos ustedes descienda el Espíritu Santo como lluvia para que su tierra pueda dar fruto. Por eso Pedro dice, siendo un apóstol, no es justo que nosotros vayamos a servir a las mesas, sino que nosotros, por descuidar la palabra o dejarla en segundo lugar, eso traduce el griego. Él dice, no, nosotros nos vamos a dedicar continuamente, puede ser así en el griego, continuamente, o nos vamos a entregar a la oración y a la palabra, porque es una unión. Labramos la tierra y a la vez estamos orando porque estamos regando la semilla de la palabra para que el Espíritu Santo los llene a ustedes y hace un trabajo en conjunto. Por eso se dice que somos colaboradores de Dios, para que cuando descienda el agua, la lluvia del Espíritu Santo, entonces ustedes crezcan. Y eso lo tenemos que hacer con paciencia. Por eso no nos podemos desesperar.
Por eso no nos podemos desesperar. Entonces usted tiene que tener ese cuidado y esa delicadeza. Libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 9. Ezequiel capítulo 36, versículo 9 dice así. Porque he aquí, Ezequiel capítulo 36, versículo 9. Porque he aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Quiere decir que ahí nos está comparando como la tierra para que usted pueda ver que lo que le estoy hablando no es mentira. Que usted es una labranza en Cristo Jesús. Entonces, el ministerio apostólico de Caín fracasó porque no labró mediante la gracia. ¿Me está entendiendo? Mire este otro verso para hablar al ministerio apostólico, es decir, a los labradores que Dios va a empezar a restaurar en este tiempo. Isaías capítulo 28, versículo 23 al versículo 27. Isaías capítulo 28, versículo 23 al versículo 27. Dice, estén atentos y escuchen mi voz, y atiendan y escuchen mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo y siembra el comino y pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Escuche eso. Su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿A quién? Al labrador. Estamos hablando que la Biblia compara al apóstol, al ministerio apostólico, como con el de un labrador de la tierra, no el perrito. Porque si Dios le instruye y le enseña lo recto. 27, ¿qué es lo que le instruye? Que el eneldo no se trilla, ¿qué? Con trillo. Ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, que era como se... Bueno, después explico eso. Sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de la boca de Yahweh de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer ¿qué? La sabiduría. Póngale cuidado. Un labrador es que estamos hablando que un labrador es el símbolo de ¿qué? De un apóstol. Entonces le voy a poner esto. Se nos hablan de 3 semillas. Se nos está hablando del eneldo. Se nos está hablando del comino. Y también se nos habló de ¿qué? De la avena o del grano. Miren, hermanos, un apóstol tiene que tener la sabiduría, un ministro. Porque muchas veces, ¿sabe qué hacemos nosotros? Cogemos en el eneldo y lo trillamos con trillo. Y sobre el comino pasamos la rueda. Y la Biblia me enseña que con el palo es que se sacude en el eneldo y el comino con una vara. Utilice la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas han matado ministerios apostólicos? Porque esa gente era eneldo. Yo tengo que reconocer la clase de semilla. ¿Qué semillas son ustedes? Y en vez de pasarle el palo, yo cogí a usted y lo trillé con rueda y le pasé. Y si no estoy mal, la rueda cogía el grano, era un determinado grano para sacarlo de la cascarita. Pero parece ser que esta semilla era más delicada. Y si se le pasaba la rueda, voy a echar a perder ¿qué? La semilla. Entonces también tengo que conocer cuando una persona también se trilla. El grano es el que se trilla. El grano es el que se trilla. Pero también acá me dice que no para siempre. ¿Y cuántas veces como ministros de Dios
apóstoles o profetas, hemos cogido el grano que son cada uno de ustedes y lo hemos trillado por años. Con razón esa gente no ha dado semilla, porque les hemos aplastado y no tenemos el entendimiento de cómo es que se trilla cada semilla, el eneldo, el comino y el grano. Y aun si fuera grano la persona, duro para sacarle la cáscara y poder yo sacar la semilla para sembrar, dice la Biblia que yo no le he de trillar para siempre. Entonces, como apóstol tengo que decir aquí, ¿por qué? Porque Dios le instruye y le enseña lo recto. Así que el recto no es que el apóstol no esté en pecado simplemente, o que no se acueste con una mujer, sino que lo recto es cómo trata cada semilla y de qué manera la empieza a tratar. Mira, hermano, la sabiduría. Por eso comencé diciendo que el ministerio apostólico de Adán, si lo puedo llamar así, Adán tenía la sabiduría de Dios antes de caer. Tanta sabiduría que le puso nombre a los animales y hasta el día de hoy ese es su nombre. Tanta sabiduría que el mismo Dios le otorgó y le dijo, como tú quieras, Adán, llámalos. Tanta sabiduría que era conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por eso nosotros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, bueno, me refiero a nosotros, a los siervos, tenemos que estar nosotros siendo perfeccionados a la imagen de Dios para poder labrar con sabiduría, para poder ser como el Señor, con amor, con bondad. Miqueas capítulo 4, versículo 3. Vamos a terminar con este verso. Hay mucho que aprender. Vaya usted a la Biblia, hermano, y busque a los labradores, o donde habla acerca de la labranza, y usted se dará cuenta, hermano, de todo lo que por el Espíritu Santo usted puede entender, de los ministerios apostólicos. Quedamos en Miqueas capítulo 4, versículo 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán a sus espaldas para asadones y sus lanzas para hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Este verso lo hemos hablado que tiene dos aplicaciones. Una fue con Cristo. Está bien que esto también se va a cumplir en el futuro. Ya no vamos a tener armas cuando sea el gobierno visible de Mashiach. Pero aquí, hermanos, en este verso, yo también puedo ver que cuando la primera venida de Cristo, dentro de su cuerpo ya no había rivalidad entre nación y nación, griego o gentil, no, ya éramos uno. Y de que ya no había barreras entre nosotros. Y que el Señor empezó a darle a sus siervos, ¿qué? En vez de espadas, les dio, ¿qué? Asadones. Y en vez de lanza, les dio hoces. Es decir, a Pedro, que tenía una espada y estaba mochando orejas, ¿qué le dio? Le dio un asadón y le dio una hoz. ¿Para empezar a qué? A labrar la tierra. Como apóstol. Hay mucho acerca del ministerio apostólico. Mucho que descubrir. Y es una gracia del Señor. Mire. Gálatas 2:9. Dice Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Juan y Cefas, que eran consideradas como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que fuéramos nosotros a los gentiles y ellos a la circuncisión. Reconocer la gracia. Usted como oveja, o incluso como ministro de Dios, usted por el Espíritu tiene que discernir y reconocer la gracia que es puesta sobre un hombre para estar como arquitecto o labrador del cuerpo de Cristo. Para saber quién es el que va a empezar a labrar su vida o a edificarla. Pero eso depende de usted si reconoce esa gracia o no la reconoce. Aquí los apóstoles principales reconocieron la gracia que le había sido dada a Bernabé y a Pablo, y fue tan tremendo que le dieron la mano en señal de compañerismo y decirle, sí, ustedes son compañeros nuestros, ustedes son otros labradores, en diferente viñedo, pero igual labradores. Leímos al principio que Pablo decía que él no iba a edificar donde había fundamento ajeno.
De la misma manera, en el viñedo que le corresponde a cada apóstol o ministro, mira hermano, yo no me puedo ir a sembrar allá al jardín del vecino cuando mi Dios a mí me ha otorgado un solar aquí, donde yo puedo, ¿qué? Empezar a labrar la tierra y a comer de ella. Yo no puedo ir, escúchenme bien, y juzgar cómo está plantando mi vecina. Yo puedo tal vez dar un consejo. Con esto, ¿qué le quiero decir? ¿Por qué entre ministerios muchas veces se pisan la manguera? ¿Por qué nos encontramos con ministerios juzgando el trabajo de otro siervo o de otra sierva? Como labradores, ¿a ti se te ha encomendado qué? ¿Una qué? Una viña. Mire, no sé, el Espíritu Santo me está dando. Yo iba a parar, cantar es 1:6, pero me está trayendo a la memoria versos. Hermano, usted no puede meterse en trabajo ajeno. Perdóneme, pero es como cuando la mamita nos decía de niños y uno estaba sopereando, que se metía a la cocina. Se entraba como a soperear o a mirar qué estaban haciendo. Mire hermano, Dios juzgará el trabajo de ese hombre, la obra de ese hombre. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Mire lo que dice Cantares 1:6, estamos hablando de los labradores. No os fijéis en que soy morena, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo y me pusieron a guardar las viñas, y mi propia viña no guardé. Usted por estar guardando, preocupándose por la viña de los demás, usted no ha guardado su propia viña, su propia iglesia, su propio ministerio, su propio pueblo, por estar pendiente del trabajo de otros. Por eso no ha habido crecimiento, por eso sus uvas se han echado a perder y usted no ha podido beber. Mire, hermano Yejes, con esto recibo otro entendimiento y más revelación de la palabra. Si nosotros somos la labranza y somos este viñedo, ¿cuál fue el primer milagro que realizó el Señor Yeshua de Nazaret en las bodas de Caná? ¿Cuál fue como Él manifestó su gloria? ¿Qué fue lo que hizo? Convertir el agua en vino. ¿Cierto que sí? Es curioso ese milagro porque el agua sacó de lo que se saca de dónde? Del viñedo. Eso puede tener también una aplicación por el Espíritu Santo. Miren, hermano, muchos de nosotros, voy a dejar eso ahí, después que el Espíritu me lo muestre bien y lo acomode para podérselos dar. Pero por guardar otras viñas, no has guardado la tuya. Y muchas veces como ovejas, Dios te ha puesto, escuchen esto, Dios te ha puesto en un campo y en una tierra con un labrador. Dice que fue Dios el que le arrendó, el que arrendó ¿qué? La viña. Y tú quieres estar en otra viña. Y tal vez no quieres el siervo que Dios te ha puesto. Y ese es el siervo por el cual Dios te va a edificar, te va a labrar. Eso lo tienes que entender. Porque si no lo llegas a conocer, vas a morir. Y cuando llegues al cielo, vas a llegar como una persona no madura. Tu nivel de gloria será poco. Miren hermanos, y si me dan instrumental, por favor. Gracias. Cuando somos más humildes y cuando somos más llenos del Espíritu, somos como el grano que cuando está lleno inclina la rama. Y cuando somos así, tan humildes, entonces ya Dios puede decir, ahora te puedo edificar. Porque entonces ahora permitirás que yo, a través de mis labradores, de los buenos labradores que me pagarán el fruto de tu tierra, te pode, te limpie y te ayude a crecer. Pero mientras haya alguno en tu corazón, déjame decirle que tu viña estará en ruina y no podrás crecer. De ahí la necesidad de que conozca a quien Dios ha puesto por tutor y guiador de ti, para edificarte y para hacerte crecer. Nosotros como labradores no nos hemos puesto, mas hay uno que nos ha puesto, que es el Señor Yeshua, que constituyó a unos
Efesios 4:11, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas para edificarte como cuerpo, como edificio, como rebaño, como labranza. La pregunta es, ¿te dejarás edificar? ¿Te dejarás edificar? ¿Vas a permitir al Espíritu Santo que te edifique? ¿Cómo vas a seguir viviendo tu vida? Y hablo también a los ministros. ¿Qué clase de apóstoles quieres ser? ¿Uno como Caín? ¿Sabe qué hacían los labradores? Esperar en la lluvia de Dios. Caín es el que piensa que por ser plantador o el que riega la semilla es algo. Dios dice, no son nada. Dios es el que da el crecimiento. ¿Qué hacían los labradores cuando ya descendió la lluvia en el tiempo de Noé? Rogar para que Dios y esperar en la lluvia temprana, en la lluvia tardía para que creciera su cosecha. Igual nosotros, nuestra confianza debe estar en el Espíritu Santo, porque si no, vamos a perecer tratando de nuestras fuerzas cambiar a la gente o hacerlas entender. Y así no puede ser, debemos de esperar en el Espíritu Santo. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos sea guiando, ayudando? La Biblia dice que los obreros son pocos, pero la mies es mucha. Necesitamos obreros llenos de la sabiduría, de la imagen del Padre, del Espíritu Santo, para hacer esta obra. Porque la edificación de un alma no es un juego, es una eternidad. Es una obra para la eternidad. Señor, gracias por este tiempo que nos permitiste compartir, estar unos con otros, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de hablar de tu palabra, de poder gozarnos, de tener el entendimiento, de conocer tu palabra, Señor. Señor, yo pido que tú seas abriendo el entendimiento de todos los que estamos aquí, de los que nos ven, Señor, por la transmisión. Y te pido, Padre, en el nombre de Yeshua, que a nosotros como siervos tuyos nos permitas hacer este trabajo con excelencia y amor por ti. Y que también abra los ojos de tu pueblo para que abran sus corazones y permitan ser labrados y edificados como casa santa para ti, oh Dios. Síguenos revelando más sobre estos misterios y estas verdades de tu palabra. Y no solo que se nos revele, sino poderlo, Señor, hacer, cumplir y vivir en esta verdad, creciendo constantemente. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Yahshua lo suplicamos y lo pedimos en esta hora, Señor. Conforme a tu inmensa bondad y misericordia, te lo rogamos. Oh Padre Celestial, confiamos en ti, esperamos en ti. Ayúdanos, Dios, a poder edificar con amor, a poder labrar la tierra, Señor, como tú quieres que lo hagamos, con tacto, con verdad, Señor, con seriedad, con sobriedad. No nos dejes embriagar con la labranza, Señor, guárdanos, no sea que quedemos desnudos, Dios. Te lo suplico en el nombre de Yeshua de Nazaret. Da entendimiento y ministra cada vida y cada corazón. Te damos gracias por este tiempo que nos permites estar juntos y en armonía, Dios, y compartir unos con otros. Bendice a mis hermanos en el nombre de Yahshua. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga de una manera especial. Y vamos a continuar con esta serie el viernes. Y vamos a ver si parte del sábado con la ayuda del Eterno. Que mi Padre les bendiga y ahí nos estamos viendo. Bendiciones.